Estamos listos para comenzar con Soluciones. Muy buenos días, tengan todos. Como siempre, Natalie Vitesnik le da la más cordial bienvenida a este espacio en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que lo hace posible. El fracaso escolar, las relaciones conflictivas, el abuso de sustancias, también los trastornos asociados con la conducta alimenticia y hasta el suicidio pudieran ser consecuencias de múltiples trastornos o problemas psiquiátricos que no son abordados en la infancia o en la adolescencia. De allí la importancia de conocerlos, de identificar sus síntomas y de saber a dónde se debe acudir. Pues según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de este sector de la población padece algún trastorno o problema psiquiátrico. La mitad de estos casos suelen manifestarse antes de los 14 años de edad y pueden tener repercusiones altamente negativas en la adultez. La pregunta sería en este momento, ¿qué pasaría o qué pensaría usted, cómo reaccionaría si alguien en esta ocasión llega y le dice su hijo necesita asistir a un psiquiatra? ¿Qué es lo primero que se le ocurre? ¿Por qué es tan importante esta atención en nuestro país y conocer un poco más respecto a este tema? Pues de todo esto vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa. Les invitamos a que participen con todas sus sugerencias, los comentarios y las dudas que tengan respecto a este punto tan importante a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy no utilizamos hashtag o etiqueta. De inmediato les presentamos a una persona con quien tenemos el honor de contar el día de hoy en nuestro programa. Es uno de los 4 psiquiatras infantiles que existen en el país. Según él nos lo reseña, se trata del doctor José Miguel López. Es médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un posgrado en lo que es en neuropsicofarmacología clínica infantil, también en neuropsiquiatría infanto-juvenil y de adultos, y también un posgrado en trastorno bipolar infantil. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Natalie, muy buenos días, gracias por la invitación, gracias a Diana también por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Es un gran placer para nosotros tenerlo acá. Y antes de comenzar a hablar del tema, queremos felicitar a nuestro director el día de hoy, a Ronald, que hoy arriba a sus 24 años de edad, según él lo dijo. Creo que es al revés, pero bueno. Retomamos el tema, doctor. ¿Qué solemos pensar los venezolanos, sobre todo, cuando se nos habla de ir al psiquiatra? Todavía estamos un poquito conservadores en ese sentido en cuanto a la idea del psiquiatra. La primera imagen que viene a la mente de cualquier persona, adulto o niño, es que yo no estoy loco, ¿ok? Entre comillas. Entonces, asistir al psiquiatra se convierte en una especie de última solución, cuando ya generalmente otros médicos especialistas, cardiólogos, gastroenterólogos, etcétera, que han recibido a este paciente por múltiples quejas somáticas, termina diciéndole, no tienes nada, te agradezco, vayas por favor al psiquiatra para que te haga terapia o para que te medique, para que puedas dormir, etcétera, etcétera. En ese momento es cuando la persona acude al psiquiatra. Pero siempre en la consulta es muy frecuente escuchar que dice, ya claro, doctor, yo no estoy loco. Yo trabajo, tengo familia, etcétera. Entonces, todavía existe el estigma del paciente psiquiátrico y el estigma del psiquiatra como tal. Entonces, necesitamos evolucionar un poquito en cuanto a eso, porque se trata de una especialidad médica como cualquier otra. Y se escucha muy poco, además, las personas que admiten, sí, en algún momento fui al psiquiatra, o estoy recibiendo o estoy acudiendo a las consultas con el psiquiatra. ¿A qué se debe quizás toda esta percepción, doctor? Hay una sensación que si la persona conversa, por ejemplo, en un grupo, tomándose un café, por ejemplo, el decir, mira, yo estoy en un tratamiento psicoterapéutico, pero suena mejor cuando se dice estoy en tratamiento con el psicólogo, a que decir estoy en tratamiento con el psiquiatra, porque la asociación es que el psiquiatra manda medicamentos y los medicamentos lo ponen a uno una especie de mareo constante y lo ponen uno a dormir todo el día y a uno lo hacen perder la conexión con la realidad, lo cual no es necesariamente así. Obviamente los psiquiatras utilizamos medicamentos, pero en los casos en que es necesario utilizarlos, ¿no? Okay. Pero para las personas decir estoy en control psiquiátrico, la gente como que se echa para atrás y empieza a decir cuidado, esta no vaya a sacar un cuchillo, me lo vaya a clavar. Es un miedo quizás incitado por la desinformación. Muchísimo. Todo lo que tiene que ver con las neurociencias, que en este momento han avanzado muchísimo en los últimos 10 años, en lo cual hemos estudiado lo que es el mecanismo y funcionamiento del cerebro, nos dicen en este momento que prácticamente todo, por no decir todo lo que funciona en nuestro organismo, se origina en el cerebro. El cerebro decide cuándo, cómo y por qué de las cosas.
y eso se ve influenciado por lo que es el medio ambiente, por lo que es nuestra familia, por lo que es nuestro trabajo, por lo que es nuestra sociedad y por lo que son nuestras actividades recreativas. Entonces, digamos, ¿cuáles serían los beneficios de cambiar esta creencia que tenemos sobre los psiquiatras? La primera cosa es que cuando uno asiste a un terapeuta, a un psiquiatra infantil o de adultos, el psiquiatra se encarga de enfocarle, de encuadrarle cuál es la verdadera realidad. Porque el paciente que tiene algún tipo de distorsión, no estamos hablando de enfermedad, sino de una condición como por ejemplo ansiedad o depresión, distorsiona la realidad, ve la realidad o bien en negro o la ven demasiado blanco. Entonces uno agarra y lo coloca dentro de, mira, ya va, la realidad es esta. Entonces la persona cae, hacemos lo que el paciente hace lo que se llama el clic cognitivo, ¿no? Dice, caramba, yo estaba viendo la cosa como más grande de lo que era, o la estaba viendo más chiquita de lo que era, ¿no? Entonces, cuando la veo en mi dimensión real, empiezo a seguir las instrucciones y empiezo a seguir las normas terapéuticas que se le indican. Ahora, doctor, eso en el caso quizás generalmente de los adultos que asisten a la consulta psiquiátrica voluntariamente, pero ¿qué pasa o con qué actitud lleva un padre a su hijo, a su niño o a su adolescente a la consulta psiquiátrica? ¿Con cuánta frecuencia suelen incluso rechazar el diagnóstico y el tratamiento? La primera razón por la cual el niño asiste a consulta es referido por su pediatra. El pediatra examina al niño de arriba abajo y tiene todos sus controles pondoestaturales, etc. Y llega un momento en que el niño es sumamente disruptivo, el niño tiene un comportamiento escolar sumamente alterado, el niño tiene un comportamiento familiar también muy alterado. Entonces dice, bueno, te agradezco, por favor lo lleve, porque a lo mejor necesita medicación o a lo mejor necesita terapia. Estos niños llegan a la consulta de una manera que curiosamente en ocasiones son mucho más agradables atenderlos que a los adultos, ¿no? Porque inmediatamente uno le pone como una especie de cajón de juguetes y ellos se ponen con los juguetes y uno los va observando mientras están jugando. Uno le hace ciertas preguntas, los pone a dibujar, los pone a manejar cartas, los pone a armar rompecabezas y mucho más directo que llegar a interrogar al niño sobre qué es lo que te pasa y dónde está tu problema y qué te duele y dónde no te duele. Es una técnica muy poco invasiva, por absolutamente. El niño disfruta de la consulta psiquiátrica de una manera como si estuviese en un salón de juego. Igual que ocurre en las consultas del pediatra, ¿no? El pediatra le pone un caballito, le pone un montón le da un premio al final de la consulta, le da un sticker, por ejemplo, donde dice me porté bien, y trabajamos bajo el sistema de recompensas, pero los niños llegan por recomendación del pediatra o por recomendación de otra persona que ha llevado a su niño al psiquiatra infantil y a su vez lo refiere, porque dice, mi niño era un terremoto que no se quedaba tranquilo en ninguna parte, y después que fue para allá y empezó a hablar, ahora me dice que quiere que lo lleve al médico todo el tiempo, quiere que lo lleve al psiquiatra porque allá puede jugar. Es divertido. Es divertido. O sea, para uno como psiquiatra infantil específicamente, le resulta extremadamente agradable. Yo tengo en una de las paredes tapizadas completamente de dibujos hechos por los nenes, y los nenes vienen a la consulta porque quieren que yo les pegue su dibujo en esa especie de muro, ¿ok? Donde están todos los dibujos de todos los niños que yo veo, ¿no? Es parte de integrarlos, quizás, sí, de una forma un poco más armónica a todo lo que sería el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, doctor, ¿es frecuente encontrar trastornos o problemas mentales en niños y adolescentes? Frecuentísimo. Estamos hablando que, de acuerdo a las estadísticas mundiales, estamos hablando que cifras conservadoras hablan del 20%, pero cifras extra Organización Mundial de la Salud hablan inclusive de casi la mitad de los niños presentan algún tipo de alteración, no de enfermedad, alteración que puede degenerar en algún tipo de condición clínica. Okay. Este tipo de alteraciones generalmente se observan más frecuentemente a nivel de colegio, porque el niño pasa prácticamente la mitad de su vida metido en un colegio, ¿no? Entonces en el colegio es donde interactúa, socializa, percibe, y su capacidad de percepción en el niño es lo que nos va a definir de alguna manera si se adapta, capacidad de adaptación o no, incluyendo su conducta alimentaria. Ahora, digamos, ¿cuál es la tendencia que va teniendo también esta incidencia? ¿Van en aumento? ¿Van disminuyendo los casos? Lo que sabemos hoy en día es que la gran mayoría de los pacientes adultos con enfermedades psiquiátricas han tenido algún tipo de antecedente y han dado muestras de esto durante la infancia. Pero fueron de una época en la cual se decía que el niño era tremendo, que el niño era un flojo, que el niño no servía para estudiar, y en muchos casos se les sacaba de la escuela y se les ponía a trabajar en un taller mecánico, una cuestión así. Y estos niños son los adultos que hoy en día
quisieron haber sido ingenieros, quisieron haber sido médicos, pero no se les dio la oportunidad, porque eran niños que tenían a lo mejor un problema atencional que hoy en día es perfectamente corregible, ¿ok? Entonces, hoy en día sabemos que la gran mayoría, por no decir, en mi concepto, la totalidad de las condiciones mentales del adulto tienen un origen en el niño. Es decir, estamos hablando de entre el 20 y el 40% de la población infantil general presenta algún tipo de sintomatología no disruptiva y no discapacitante que nos puede ayudar a apuntar que posiblemente necesitásemos de algún tipo de evaluación. Es decir, que allí es donde recae la importancia de conocer sobre este tema para poder brindar la atención necesaria, adecuada al niño en las etapas tempranas, digamos, de esta patología o de esta alteración. Definitivamente, pasa como con la neurocirugía infantil, pasa como con la endocrinología infantil, son especialidades sumamente concretas, pero que tienen una enorme importancia. Por ejemplo, en el caso de los endocrinólogos infantiles, se están dando cuenta que el desarrollo precoz de las niñas en este momento está ocurriendo cada vez más temprano. Estamos viendo niñas de 8 y de 9 años que ya tienen su primera menstruación. Y estamos empezando a evaluar qué es lo que ocurre ahí, por qué se activan las hormonas tan temprano, porque hablamos de que una menarquia precoz equivale a una menopausia precoz. ¿Okay? Entonces, la presencia de la menstruación es algo que en las niñas favorece su longevidad, favorece la no presencia de enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que existen todas las especialidades médicas para adultos, también existen para niños, y que los niños necesitan ser evaluados. Por supuesto, el pediatra es como el gran médico general de todos los niños y el que se encarga de remitir para distintos problemas, pero los niños en general decimos que se enferman exactamente de lo mismo que se enferman los adultos y quizás de un 10% de patologías adicionales propias de la infancia. Una pregunta también muy frecuente, doctora, ¿a qué edad comienzan quizás a presentarse esas alteraciones que pudieran degenerar en un futuro próximo en trastornos o problemas mentales en niños y adolescentes? De eso vamos a hablar al regreso. Hacemos la pausa, ya venimos.